Muy bien. Tenía el ¿Cómo has micrófono estado? apagado. ¿Cómo va el Bien, Joel? bien. Aquí está Sí. conmigo. Señor. Joel. Joel tiene club de fans aquí en mi casa. Ay, sí. Sí, sí. Qué bien. Muy bien, hermanos. Quiero, antes de empezar la clase, saludamos a Damaris. ¿Cómo estás, Damaris? Buenas noches, pastor. Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, todo muy bien. Saludamos a Lester. Muy bien. También Lina, buenas noches. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. También Ovidio. Buenas noches, hermanos, saludos, bendiciones para todos. Buenas noches, Luis, y también a Rudis. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, hermanos. Qué bien. Tenemos a Benjamín también en Palmira. Buenas noches, hermanos, bendiciones para todos. Y Yoli Vargas. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga siempre. Aquí muy atenta a escuchar la clase. Muy bien, bienvenida. Y quiero presentarles a nuestro hermano nuevo aquí en Colombia, que va a trabajar con nosotros por un año. Jacob, ¿puedes presentarte? Hola, buenas noches a mis hermanos. Muy bien. Buenas noches, pastor. Bienvenido, saludos, bendiciones para todos. Muy bien. Excelente. Bienvenido a Colombia, hermano Jacob, bendiciones. Muchas gracias y mucho gusto a todos ustedes también. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias y espero que Lester ya esté grabando. Y en Oseas capítulo 6 es lo que vamos a estudiar en esta noche y vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, te damos gracias por bendecirnos en este día, proveyéndonos todo lo que necesitamos para vivir, el techo, la comida, el vestido. También, Señor, queremos darte gracias porque somos tus hijos, nos has llamado a ser tus hijos, y todo por los méritos de Cristo. En su vida perfecta, en su muerte y resurrección, nos has dado la verdadera paz. Ponemos en tus manos cada una de nuestras necesidades personales y los invito para que hagamos un silencio y cada uno de nosotros hagamos nuestra petición material que tengamos en este momento, bien sea oración por un hermano o en la fe, o por, yo sé que hay varios de ustedes que tienen su mamá enferma, o un hijo, una hija enferma, o cualquier situación especial que queramos poner en oración. Yo por mis hijos, para que mi padre y no lo esté acompañando. Claro que sí, Yoli. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir su motivo de oración? Pastor, yo quisiera pedir oración para que hoy el Papa, el Espíritu Santo pueda tocar su corazón y que él cambie, que le dé vida. Muy bien. ¿Alguien más tiene su motivo de oración? Bueno, hermano, de verdad vamos a estar orando también por don Antonio, que aquí, bueno, estamos aquí con él, aquí en los estudios, está bastante malito, pero bueno, por Antonio Ullola, Luis Astudillo y una tía Gladys Rondón, que ya, bueno, tiene metástasis ya y
ahí estamos, luchando con ella también, pero bueno, adelante, para orar por ellos. Oramos por ellos, los tenemos en nuestras oraciones. ¿Alguien más tiene algún motivo? Sí, mi hermano. Sí, yo pido oración por todos los enfermos del mundo. En realidad que hay mucha gente enferma en todos los países y especialmente por todos los enfermos del grupo de Academia Cristo, que algunos los conocemos porque nos hemos dado cuenta a través de los diferentes grupos, y pido oración especial también para la madre de nuestro hermano y muy buen amigo y compañero, Camilo. Muy bien, y todas estas peticiones, Padre Santo, las ponemos en tus manos, que seas tú obrando en cada una de estas peticiones y en nosotros de acuerdo a tu voluntad. Y espiritualmente, Padre de amor, pedimos que seas tú guiando nuestro estudio en esta noche para que crezcamos en la fe y seamos fortalecidos en la gracia. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Es muy interesante el poder ver un poco de la poesía hebrea, y tal vez estamos muy acostumbrados cuando vemos proverbios, salmos, porque la forma en que ha sido escrita en los forma de sus párrafos es evidente que es poesía, pero cuando estamos estudiando Oseas capítulo 6 y los primeros 6 versículos, vamos a ver un toque de este estilo de poesía, donde hay 2 personas conversando, y vamos a ver la primera parte, el pueblo hablándole a Dios, la segunda parte, cómo Dios contesta a su pueblo. Y es muy interesante también el poder ver que en este pasaje que vamos a leer, Yoli, ¿nos puedes ayudar con tu micrófono en mudo? Que tenemos. Sí, señor. Muchas gracias, Yoli. Y vamos a ver realmente y recordar cuál es el problema. Entonces, es una pregunta que tengo para ustedes. ¿Cuál es el problema que tiene Israel? Recuerden, la tribu del norte. ¿Cuál es el problema que tiene Efraín? Porque recuerden que Efraín, Israel, es la misma porción del pueblo de Israel que se había dividido. ¿Quién quiere participar? ¿Cuál es el problema que vemos en Oseas? Carola. Sí, vamos a escuchar a Carola y luego a Yoli. Bueno, el problema que yo veo de la tribu es la infidelidad que tiene. Me imagino que es por, pues, tiene otros dioses, adora a otras cosas que no es el Dios verdadero. Muy bien, excelente. Y ese es el problema, ¿cierto? La idolatría, su fornicación espiritual. Como recuerden que en la misma división de las 2 tribus, cuando estudiamos al principio del profeta, pues lastimosamente esta tribu optó por su propia religión. Y acuérdense de Jeroboam, es un hombre que no podemos olvidar en la historia bíblica, porque hicieron un becerro, él mismo impuso sus propios sacerdotes y todo lo que tiene que ver con este paganismo, y todo eso va en contra de la voluntad de Dios. Pero también vamos a ver cómo esta idolatría, esta falta de su relación con Dios, también los llevó a pecar en su relación con el prójimo. Entonces vamos, por favor, a leer Oseas 5:15, que nos dice Oseas 5:15, lo tengo en la pantalla, si alguien lo quiere leer, o desde la misma Biblia lo pueden hacer. Dale, Cami. Lo tienes ahí, leo el contexto: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozca. Bueno, andaré y volveré a mi lugar.
hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Muy bien, y eso es del capítulo 5 que estudiamos hace poco. Y aquí estamos viendo de la justicia de Dios y también vemos de su paciencia, de su misericordia, de su amor. Recuerden que esto es un versículo de ley y evangelio. Es un versículo que en verdad Dios usa la ley para mostrar el pecado. Recuerden que el propósito de la ley también es llevarnos a Dios. Recuerden lo que Pablo nos enseña. Nos dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, es el instructor que nos lleva a Cristo. Y va a ser tanto el problema del pueblo de Israel que va a querer buscar a Dios. Pero yo quiero que notemos esto y lo vamos a aplicar a nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Cómo somos nosotros para confesar nuestros pecados? Y vamos a ver el ejemplo del pueblo de Israel. Vamos a ver ellos cuál actitud tuvieron en poder arrepentirse o después de escuchar al profeta, ¿qué dijeron ellos? Vamos a leer los versículos 1 al 3 de Oseas 6. Amén. Desea leerlo. Dale, Benja. Oseas capítulo 6, versículo 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Palabra de Dios. Muy bien, entonces aquí vemos al pueblo hablando. ¿Y qué están diciendo ellos? Bueno, recuerden el contexto, el versículo anterior que dijo el profeta representando a Dios. En su angustia me buscarán. Y aquí ellos que están diciendo, bueno, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará y nos va a dar vida. Y luego leemos y conoceremos, proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La pregunta que yo tengo acá, si ya identificamos el problema de Israel, que es su idolatría, ¿cómo ven ustedes esta confesión de pecado? ¿Cómo la analizan ustedes? Dale, Benja. Bueno, Oseas, en su inspiración, bajo la inspiración divina, está haciendo un llamado, porque el arrepentimiento de él es evidente que es de corazón. El Espíritu Santo ha obrado en él y está compartiendo su experiencia con los que están a su alrededor, y que Dios siempre va a estar presente, y es lo que él siente y quiere manifestarlo. Gracias, hermano. Y volvemos a la pregunta, ¿cierto? Está hablando aquí el pueblo es el que está hablando en estos versículos. ¿Qué vemos en su arrepentimiento? ¿Cómo lo ven ustedes en esas palabras que dijo el pueblo? Recuerden cuál era el problema, que Carola nos mostró, qué es lo que hemos estudiado, cuál es el pecado de Israel y cómo vemos su arrepentimiento aquí. Arrepentimiento es inmenso, porque de todas maneras ellos dicen que yendo a Jehová, reconociéndolo
pues que Él nos librará así como la lluvia tardía y temprana, nos vendrá. Gracias, Pastor, Yoli. Gracias, el pecado que ahí vemos es cuando en el primero que está, venid y volvamos a Jehová, nos apartamos de Dios. Eso fue el pecado de Israel. Y yo quiero que notemos una cosa. Ellos deberían haber confesado y decir en sus palabras, mira, hemos pecado contra nuestro Dios, hemos adorado otros dioses, no merecemos nada de Jehová. Miren esa actitud tan hipócrita, la del pueblo. Y es algo que usted y yo no podemos hacer. Si usted y yo, pongo el ejemplo de los que somos casados y cometemos adulterio, pues si vamos a confesar nuestro pecado, hay que decir al Señor, perdona, Señor, por mi adulterio. Perdona, Señor, por haber dañado mi matrimonio. Yo no merezco nada bueno de ti. Eso es tener un arrepentimiento, hermanos. Si ustedes ven aquí, hay unas palabras muy hermosas, pero no están reconociendo su pecado contra el primer mandamiento. Es más, mire que las palabras que ellos dicen de curar, ¿cierto?, de vendarnos, son palabras que se usan en la guerra. Entonces, ellos realmente están sufriendo militarmente por el tributo que ellos tienen que pagar. Recuerden todo el contexto que aprendimos en el capítulo 5, que ellos estaban siendo por Egipto, les estaban cobrando, por los asirios, estaban los asirios ahí pidiendo de sus impuestos, y ellos solamente querían que fueran librados de los asirios, del pueblo enemigo. Y no tenían una confianza verdadera en Dios. Tanto que cuando vemos en el versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, pues que estamos viendo aquí, cómo Israel abusa de la paciencia de Dios. Israel quiere manipular a Dios. Piensen en esto, y vuelvo a poner el ejemplo del adulterio. Y en mi oración yo digo, Señor, si tú me perdonas, no voy a volver a cometer adulterio a mi esposa, no voy a volver a mirar a ninguna mujer, Señor, si tú me perdonas. ¿Sí? Entonces, veamos aquí cómo ellos en verdad no eran muy confiables, porque Dios los conocía muy bien a ellos, porque Dios sabe cuál es el corazón de su pueblo. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo en estos versículos? Un pueblo hipócrita, un pueblo que se arrepiente o dijo palabras de arrepentimiento supuestamente por conveniencia. Y usted y yo no podemos caer en esa trampa. ¿Por qué nosotros como cristianos nos arrepentimos de nuestros pecados? Pues para nosotros es muy importante notar que cada pecado que cometemos es una ofensa contra Dios. Es lo primero que nosotros necesitamos reconocer. Todo pecado que hemos cometido de pensamientos, de palabras y de obras nos debe doler, porque hemos ofendido a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y cuando nuestro pecado va al prójimo, también nos va a doler. Después de reconocer nuestro pecado ante Dios, reconocemos el pecado ante el prójimo. Poniendo el ejemplo del 6º mandamiento, pues pido perdón a mi esposa, y una actitud que uno, de la vergüenza, de la pena, no es capaz uno de mirarla a los ojos y decir, perdóname porque cometí este pecado, perdóname porque dañé la promesa que te hice delante de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos aquí, mis hermanos? A que cuando confesemos nuestros pecados seamos directos y digamos,
cuál es nuestro pecado. No le demos color al arrepentimiento, no le demos color al pecado, ¿sí? Y es realmente algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Ahora vemos la respuesta de Dios. ¿Quién desea leer versículos 4 al 6? Pastor. Sí, mi hermano. Disculpe que yo siempre, no sé si tengo mal interpretada estas dos frases, lluvia temprana y lluvia tardía. ¿Me la puede explicar, por favor? ¿O nos la puede explicar? Claro que sí, mi hermano. Y aquí es muy interesante porque cuando ellos estaban adorando a Baal, ¿cierto? Ellos reconocían que Baal era el que les proveía todo lo que les daban para vivir. Y recuerda que la lluvia en esos pueblos agrícolas es muy importante porque hace que pueda crecer bien la cosecha, pueda crecer bien los holocaustos, todos los vegetales, todo lo que es para comer. Y ellos confiaban más en Baal que en Dios para esto. Por eso aquí ellos están diciendo esto, que bueno, vamos donde Dios para que Él nos dé la lluvia, para que estos sacrificios que estamos haciendo, Él los vea, Él pueda bendecirnos, ¿sí? Entonces, es el significado de la lluvia temprana y tardía. Es eso, de que ellos daban gracias a Baal, porque ellos creían que Baal era el Dios que les daba la prosperidad o le daba las buenas cosechas, y olvidaban que eso venía del verdadero Dios. Bien. Y gracias por pararme también, Ovidio, porque el versículo 2, yo lo tengo aquí señalado, y vamos a devolvernos. El versículo 2 nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Pues aquí vemos una profecía, ¿cierto? Hablando de Cristo, de su resurrección, y hablando realmente de lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces aquí en Oseas 6:2 vemos a Cristo también, en la obra de Cristo. Vamos a buscar Lucas capítulo 24, versículo 46. ¿Quién tiene para leerlo? Lucas 24:46, ¿quién lo tiene? Henry, yo 24:46. Sí. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos al tercer día. Sí, y hace esta concordancia. Si ustedes ven su Biblia, hace esa concordancia y nos recuerda la obra de Cristo, ¿cierto? Que murió y resucitó al tercer día. Excelente. Ahora, ¿quedamos bien, Ovidio, con la respuesta? Muy bien, esperemos si puede abrir su micrófono. ¿Quién desea leer los versículos del 4 al 6? Ahora vemos cómo Dios le responde al pueblo. Carola. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos.
Amén. Muy bien, entonces aquí vemos que en la respuesta de Dios no solamente está hablando de la tribu del norte, sino también la del sur. Es decir, que la tribu de Judá no tenía que señalar el pecado de Efraín, porque ellos también estaban igual, estaban mal espiritualmente. Y aquí podemos hablar de cuidarnos de no ser cristianos emocionalistas. Y si vemos en este contexto hablando del arrepentimiento, del perdón, y a veces uno puede escuchar que uno le dice a Dios, Señor, dame otra oportunidad. Quiero otra oportunidad, Señor. Si me la das, voy a ser diferente. Si me das otra oportunidad, voy a hacer de esta manera. Pero solo falta que pase unas horas y volvemos a hacer lo mismo. Y es lo que quiere decir acá, que la piedad de Efraín y Judá era como una nube en la mañana, ¿cierto? Pasa. Como el rocío en la madrugada se desvanece, pasa. Y por eso la prueba está en los profetas. Dios había enviado profetas a predicarles a ellos la ley. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos creyeron que haciendo estos holocaustos, ellos haciendo estos sacrificios, iban a agradar a Dios. Pero ellos tenían un serio problema espiritual, que habían olvidado realmente el conocimiento de Dios, habían olvidado pues, el Levítico, o habían olvidado el Pentateuco, lo que Dios les había mandado a ellos, cómo adorarlo a Él. Ellos tenían una mezcla de sincretismo, su paganismo, adorando a Baal, a Astaret, adorando al Dios verdadero. Y eso muestra también nuestro problema, nuestro pecado, cómo a veces queremos llevar una vida jugando con Dios y con el diablo. Y tengamos mucho cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado. Por ejemplo, cuando nosotros compartimos en las redes sociales doctrina que no es bíblica, eso es un pecado contra el tercer mandamiento. Y yo a veces veo con preocupación eso, que estamos compartiendo cosas que no estoy hablando de las personas que transmiten esa doctrina, estoy hablando de la doctrina como tal. Cosas que la Biblia no manda, cosas que la Biblia no prohíbe, y a veces usamos las redes sociales para eso. O creemos que cualquier persona que habla de Dios o tiene una Biblia en su mano podemos escucharla. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es por falta de conocimiento. Y si podemos ver cuál era esa falta de conocimiento del pueblo, vamos a buscar Oseas 4, versículos 1 y 2, que nos dice. Oseas 4, versículos 1 y 2. Lina. Oseas 4, 1 y 2. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidios tras homicidios se suceden. Entonces, ¿cómo estaba viviendo el pueblo de Israel? Vemos este listado de pecados, ¿cierto? O sea, no tenían el conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo mostraban? Pues miremos este listado de pecados contra la segunda tabla de la ley, y ellos creían que haciendo sacrificios iban a ser perdonados. Y es lo que Dios no quiere. ¿Qué quiere Dios? Ese conocimiento. ¿Y el conocimiento de qué? De su palabra. Y realmente, ¿cuál es el conocimiento de la palabra? Pues somos pecadores, merecemos la muerte eterna, fuimos librados de ir al infierno por la obra de Jesús. En amor y agradecimiento a Dios
cómo vamos a vivir. Ese es el conocimiento que Dios quiere de nosotros. Ese es el conocimiento que Dios quiere de su pueblo. Entonces, ellos con ese falso arrepentimiento que llevaban, pues también mostraban su falta de conocimiento. También faltaba esa falta de amor, o se nota esa falta de amor de su pueblo a Dios. Y espero que estemos aprendiendo bien el mensaje esta noche. Otra vez, ¿por qué vamos a arrepentirnos? Porque cada pecado que hacemos es una ofensa contra nuestro Dios. Es lo primero que nos debe doler. Lina. Y luego Eduardo. Ay, no, qué pena, marqué la manito sin querer. Muy bien, Eduardo. Buenas noches, pastor. Disculpe llegar tarde. Perdón, hermanos queridos, por temas laborales. Qué importante es, pastor, y te agradezco mucho el tema de la doctrina. Acá con la iglesia cochabambina, si me permite compartir un segundo, una experiencia, es uno de los factores donde más luchamos con los hermanos. Porque justo esa accesibilidad fácil que tiene hoy la internet y que cada uno se agarra una Biblia y empieza a predicar sobre doctrina, como la iglesia católica dice que uno no tiene que hacer para ser salvo, y está muy mal, y como la iglesia evangélica pentecostal dice que lo que el hombre tiene que hacer para ser salvo, uno cuando está en un grupo sembrador, en la condición de líder de un grupo sembrador, nos enfrentamos todos los días con las preguntas, ¿no? Pero es muy difícil que el ser humano entienda que el mérito de Cristo es único para su salvación. Tengo que hacer alguito, pero tengo que dar dinero, portarme bien, o no hacer esto, o el hábito de fumar. Tengo pacientes con hábitos terribles en la iglesia y que definitivamente son personas que están luchando contra eso por la misericordia del Señor y que han salido de otras iglesias justamente por el tema de la doctrina. No han soportado porque no tienen como seres humanos, lo que bien sabemos, la capacidad para ser perfectos. Y solamente la doctrina correcta, que admite que Cristo es el único medio de perfección y a través de él podemos ser purificados y justificados, entonces hay una oportunidad y una esperanza. Entonces es realmente una herramienta fundamental y te agradezco, pastor, que me has enseñado a mí y a muchos de los líderes el tema de la doctrina, porque eso ha salvado realmente que muchos hermanos no se pierdan de la iglesia y tengan una esperanza de seguir en los únicos méritos de salvación que son de Cristo. Ya no depende de su actitud, ni de su bienestar, ni de lo que puedan hacer o dejar de hacer, pero en sus debilidades se entregan a Cristo, se arrepienten y el Espíritu Santo hace la obra. Gracias, pastor. Muy bien, gracias, hermano. Y bueno, ustedes saben que tenemos un dicho que el que no quiere una taza de caldo, se le dan 2 tazas, ¿cierto? Y como el pueblo no quería arrepentirse, pues bueno, llegó el momento de otra vez de Dios por medio del profeta señalarles otra vez ese problema tan grave que ellos tenían por su falta de conocimiento, por su falta de arrepentimiento, por no amar al prójimo, por no saber bien cuál es la voluntad perfecta de Dios. Pues aquí vemos cómo Dios les da un poco de su propia sopa. Y vamos a leer los versículos del 7 al 11. ¿Qué nos dice? ¿Puedo? Dale, Lina. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Y hasta dónde? Hasta el 11. Hasta el 11. Calad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan en algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo.
Muy bien. Y aquí, cuando menciona primero a Adán, en la Biblia popular también encontramos un comentario que también puede hablar, no solamente recordando del pecado de Adán, que todos sabemos cuál fue su pecado, el de no obedecer a Dios, a su palabra, pero también se está hablando posiblemente de un lugar que también tiene este nombre de Adam, o sea, no termina con N, sino con M, Adam. Y esta ciudad queda a orillas del río Jordán. En Josué escuchamos de estos, y parece que allí los israelitas exhibieron de una manera vergonzosa su infidelidad al pacto de Dios. Entonces, esta sugerencia la da la Biblia popular, dice que una buena traducción de este versículo 7 es: como en Adán, ellos quebrantaron el pacto. Entonces, Dios les está diciendo otra vez, ustedes quebrantan el pacto porque ustedes tienen otros dioses. Y va y les menciona a Galat, una ciudad importante para ellos. Es una ciudad que también está a los lados del río Jordán, cerca al monte Galat. Y mire lo que les dice, Dios a ellos. Las personas allá es una ciudad hacedores de maldad, manchada de sangre. O sea, piensen en los asesinatos que habían en ese lugar. Y mire lo que dice ese versículo 9, cómo los sacerdotes asesinaban, mataban cuando ellos iban camino a Siquem. Entonces Dios aquí les está recordando a ellos su pecado y les está mostrando que el pueblo de Israel tiene inmundicia, pero otra vez también le está hablando a Judá. Entonces aquí podemos pensar nosotros como iglesia, bueno, ¿cuál es nuestra vida espiritual como iglesia? Porque aquí, viendo la ley de Dios, viendo la situación espiritual de la tribu del norte y del sur, es una condición muy triste. Y hoy en día podemos pensar en la indiferencia moral que podemos caer nosotros. Y cuando estamos hablando de esa indiferencia moral, es como estamos viviendo el mundo que vemos, y el gobierno peca contra Dios, porque en Romanos capítulo 13, versículo 4 nos dice que el gobierno está en servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. ¿Y qué estamos viendo hoy en día en nuestros países? ¿Qué vemos en nuestras ciudades? Cómo no hay un castigo para el crimen, cómo los criminales quebrantan la ley abiertamente y no pasa nada. Por ejemplo, es muy triste lo que pasa en nuestro país, Colombia, donde últimamente otra vez los grupos criminales, las guerrillas, están poniendo carros bombas, están matando personas y el gobierno no hace nada. Y eso es un problema, la indiferencia moral. Y este gobierno y todo gobierno que no castigue al criminal, a Dios tiene que dar de cuentas. Pero también puede pasar en nuestra congregación, y nos recuerda el apóstol Pablo cuando con los corintios había un problema de una inmoralidad sexual. Había un joven que tenía vida sexual con su madrastra y la iglesia de Corinto no decía nada. ¿Qué quiere Dios? Que usemos las llaves, que mostremos el pecado al impenitente, y si el impenitente no se arrepiente, pues está la excomunión para que pueda arrepentirse. Por eso, usted y yo tomemos en serio nuestra vida de cristianos, porque si hay un quebrantamiento de la ley de Dios, si hay impenitencia, pues ¿qué va a pasar? Va a haber muerte eterna. Y si el pecado es público y no es reprendido, pues ese pecado público va a llevar a otros a que también sean impenitentes, porque van a estar a favor de eso. Pongo el siguiente ejemplo, y es lo que está pasando hoy en día.
con el tema de la homosexualidad. Si en la iglesia hay un hermano o una hermana en la fe con problemas de estos de la homosexualidad, hay que mostrar su pecado. Pero si no mostramos el pecado, pues abiertamente otros hermanos en la fe van a empezar a estar de acuerdo con esa persona y van a empezar a decir, sí, está bien que esa persona sea homosexual y practique su vida sexual, y desde cuando respete a los hermanos en la iglesia. Ojo con esos pensamientos, porque eso sería igual de la misma situación que vive el pueblo de Israel. Usted y yo no somos perfectos. Usted y yo tenemos el viejo Adán que nos hace pecar cada día, pero usted y yo tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, ese Espíritu Santo que nos lleva siempre a Jesús, y por amor y agradecimiento a lo que Jesús hizo por nosotros, ¿cómo vamos a vivir? No vamos a tener una indiferencia moral así como la tuvo el pueblo de Israel y el pueblo de Judá en los tiempos de Oseas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos haga fieles a la palabra de Dios. Y otra vez, cuando nosotros vamos a arrepentirnos de nuestros pecados, seamos directos con Dios. No ocultemos el pecado a Dios, que Él sabe cuál es. Y es bueno decir, he pecado contra este mandamiento, Señor, perdóname. Y si ofendí al prójimo, perdóname porque te ofendí, perdóname porque te robé, perdóname porque te fui infiel, perdóname porque hice un chisme de ti, perdóname porque he tenido deseos pecaminosos hacia ti. Es así como nosotros podemos hablar, reconocer nuestro pecado, porque el Espíritu Santo nos ha enseñado esta noche que toda ofensa es contra Dios y eso nos duele a nosotros. Y mi oración es que no seamos indiferentes moralmente, y cuando podamos mostrar la ley, mostrar el pecado, vamos a hacerlo y dejar que el Espíritu Santo obre en las personas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pastor. Sí, Ovidio. Sí. Sabemos que la palabra de Dios nos conduce por el camino correcto. Cuando desobedecemos la palabra, cuando desobedecemos a Dios, nos vamos por el camino equivocado. Sabemos que estamos expuestos a una ventana o a una puerta muy ancha donde tenemos tentaciones que nos pueden llevar a la desobediencia de Dios. Pero cuando sabemos que estamos inspirados por la palabra y por el Espíritu Santo que nos guía, que nos lleva a no salirnos de ese camino angosto, nosotros tenemos que dar gracias a Él y aconsejar a aquellos también que de repente como dicen, se descarrilan y caen en pecado, porque el pecado nos rodea y corre a pasos agigantados a medida que nosotros nos vamos acercando al Señor. El diablo va por un lado y nosotros vamos por el otro, por el camino angosto, pero el diablo lo que va buscando es desviarnos del camino. Pero tenemos que tener ese equilibrio para evitar caer en ese pecado que nos conduce a la muerte eterna. Debemos de dar gracias a Dios y compartir siempre la palabra con quien nos lo permita que lo hagamos. Gracias, Ovidio. Gracias. Lina. No, yo iba de pronto a preguntar que si, por ejemplo, usted hablaba de lo de la homosexualidad, si no tiene personas que no son pues de la iglesia, sino amigos, gente cercana, también es correcto que se les diga si ellos no tengan conocimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? De buena manera, con amor también por lo que siempre tenemos por las demás personas, hacerle ver de una u otra manera sin que se ofendan que realmente ese no es
el camino y que por ahí no es, que Dios castiga eso, que es un pecado, sin ser crueles ni ponerle adornos, decirles que realmente ese no es el camino. Muy bien, sí. Y también algo muy importante cuando hablamos del tema de la homosexualidad o las drogas o el alcoholismo, siempre mostrar que es un pecado igual que una mentira, ¿sí? Porque muchas veces podemos escandalizarnos de más y eso es lo que a veces no ayuda. Entonces siempre hay que mostrar que pecado es pecado. Y muy bien, Lina, sí, hay que decírselo a esos amigos o amigas que tanto amamos o que nos dan la oportunidad de hablar. Muy bien. Va Benjamín y luego Eduardo. Bueno, con respecto al los comentarios anteriores, estamos totalmente de acuerdo. Pero hay momentos de conversación con amigos que se da el tema y cuando uno da la respuesta, digamos, humana, por lo regular hay malos entendidos y a veces termina en inconvenientes que pues son ineludibles. Pero tenemos la bendición de que la palabra de Dios es clara y es que nos habla y es muy importante aprovechar para precisamente eso, no por nuestros medios o conocimientos terrenales, sino que la misma palabra de Dios se defiende por sí misma como argumento propio. Me refiero en el caso de la homosexualidad e inclusive el conflicto que estamos viviendo con respecto a los gobiernos. Siempre es usted qué piensa. Y obviamente está claro en la gran bendición de lo que nos dice Dios por medio de su escritura. Y claro, y estamos de acuerdo, Benja, porque el diablo no quiere que la gente sepa que ha pecado, ¿cierto? El diablo, pensemos en nosotros. El diablo no quiere que la gente sepa de Jesús, porque el diablo quiere a estas personas tenerlas con su dulce, ¿cierto? Y por eso son difíciles las conversaciones, porque usted no está hablando con una persona, realmente usted está quitándole el alma al diablo, un alma al diablo, y el diablo es un león rugiente. El diablo no se va a sentar como nosotros a tomarnos un café y a relajarnos a ver qué va a pasar, ¿no? Él ataca fuerte. Muy bien eso. Eduardo. Bueno, yendo al tema, dos situaciones que pasan sobre el tema de homosexualismo y sobre el tema del orgullo. Esta misma semana, un abogado mío se dirigió a mi persona diciendo, mira, yo estoy más cerca de Dios que vos y no necesito orar como usted ora todo el tiempo. Y nada más tienes problemas judiciales. Mi propio abogado me ha humillado esta semana. Yo le dije, sabe, solo por los méritos de Cristo y Él es el que sabe todas las cosas. Aparte de eso, no hay ningún parámetro del mundo que pueda ser parámetro para Dios de que usted o yo estemos más cerca de Él. Él es todopoderoso y sabe estas cosas. Y sobre el tema del homosexualismo, en mi propia familia tenemos problemas de eso. Pero es un tema tan delicado de tratarse en los grupos sembradores y también en la iglesia, porque nosotros no evangelizamos. Definitivamente quedó claro que quien evangeliza es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, si no hace la obra, por más bonito que sea mi dialéctica, la capacidad racional de una persona de hablar, no hacemos nada. O sea, el Espíritu Santo a través de la ley es que va a este corazón, lo sacude, lo agobia, lo lleva al arrepentimiento y mediante la palabra, un homosexual, como yo he visto también acá, deja esa actitud y cambia. Pero nosotros no podemos hacer nada. O sea, presumir que un pastor o un líder va a decir que nosotros somos con la palabra de Dios hace la obra sola. La toca, la sacude, si es para bien o para mal, y el Espíritu Santo hace la obra. He visto eso porque me he visto en situaciones bien complicadas donde no podemos solucionar con nuestros propios familiares el tema de homosexualismo. Los lastimamos, simplemente predicamos el Evangelio y la ley y el Evangelio y el Espíritu Santo hace la obra. Obviamente que no podemos decir que no es pecado,
pero entre el arrepentimiento, la penitencia o la impenitencia está exclusiva y de manera específica, ¿no, pastor? La obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Sí. Nosotros no podemos actuar, es muy difícil. Entonces he visto homosexuales inclusive entrar a la iglesia, quitarse la ropa de mujer, ponerse de rodillas y salir como hombre y volver a tener una vida normal. He visto esto. Sí. Pero también he visto personas que simplemente nos giran la espalda, o como mi abogado que dice, usted es muy poco cristiano, porque le va mal en la economía y estás con procesos. Mira, yo que tengo $200,000 en mi cuenta y me va bien, yo estoy más cerca a Dios porque tengo prosperidad. Es un concepto ignorante y mundano, pero gracias a Dios tenemos el conocimiento de la verdadera doctrina y sabemos que esto no es verdad. Pero mis hermanos tienen mucha razón, son puntos muy conflictivos y que sin la palabra y sin el Espíritu Santo, usted que tiene más experiencia que nosotros, pastor, nos puede decir. Bendiciones. Muy bien. Sí, gracias por su participación. Muy buenos temas. Y son temas que estamos en un mundo y hay que hablarlos y hay que tenerlos en cuenta. Muy bien, 2 avisos parroquiales. Bueno, ya ese es el último viaje que voy a tener y ya luego de ese último viaje ya no van a haber más viajes, por lo tanto el próximo miércoles no vamos a tener clase, pero el día 11 tenemos nuestra clase normal y de ahí seguimos estudiando sin ningún límite con la ayuda de Dios el 11 de octubre. Y el segundo aviso es que vamos a pasar la clase para las 8 de la noche, hora de Colombia, ¿sí? 8 de la noche, hora de Colombia, porque vamos a tener una clase nueva aquí en Medellín y bueno, vamos a estar apoyando esa clase con unos líderes y vamos a tener clase de 6:30 a 7:30 de la noche, entonces me da el tiempo suficiente para estar conectados. Entonces recuerden, nuestra clase va a seguir siendo a las 8 de la noche y esperamos que sigamos conectados y seguimos orando unos por otros. Ahorita vamos a estar en República Dominicana haciendo planes con Iglesia Cristo, haciendo planes con los grupos sembradores, vamos a estar reunidos todos los líderes que tienen que ver con todo lo que pasa con Academia Cristo y todo esto, y va a ser pues un buen tiempo para orar también unos por otros. Y vamos a terminar con oración en esta noche y oramos todos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos en Cristo, Dios les bendiga, una buena noche en el Señor y seguimos en contacto. Saben que cualquier cosa que estemos, aquí estamos para servir. Feliz noche para todos. Bendiciones. Bendiciones. Y gracias por su paciencia. Gracias, Bendiciones pastor. a todos, una feliz noche. A todos. Pastor, ya no viaje mucho, te extrañamos, pastor, te necesitamos. Bendiciones. Por favor. Bendiciones, claro que sí, estamos hablando. Bendiciones. Hasta luego, pastor. Bendiciones. Chao, Yoli. Bendiciones. Hasta luego, hermanito. Dios los bendiga. Tiene que dar ahí. Saludos, hermano. Bendiciones. Saludos, a todos. bendiciones. Saludos a todos, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Feliz viaje, pastor. Bendiciones.